y después voy a compartir la pantalla. Vamos a ver el tema de distancia entre dos puntos. Obviamente esa distancia, esos puntos se pueden encontrar en Rn. Ajá. Aquí vamos a definir. Dados los puntos, vamos a llamarle punto 1, que sea U1, U2, U3, UN, y el punto 2 que sea B1, B2, B3, Bn, que pertenezcan a Rn. Entonces, la distancia entre ellos está dada por, vamos a ponerla así, la distancia del punto 1 al punto 2 va a ser la raíz cuadrada de la diferencia de las entradas, es decir, B1 menos U1 al cuadrado, más B2 menos U2 al cuadrado, más, así sucesivamente, Bn menos Un al cuadrado. ¿Vale? Es importante mencionar que aquí, si el punto 1 se encuentra en R2, es decir, tenemos un punto en R2, para poder sacar la distancia a otro punto, también ese otro punto, el punto 2, también tiene que encontrarse en R2. Deben de encontrarse en el mismo espacio vectorial, ¿sí? Porque tenemos que hacer las restas de cada una de las respectivas entradas y esas restas las vamos a elevar al cuadrado, vamos a sumarlas y vamos a sacar una raíz, ¿no? El ejemplo más representativo que tenemos precisamente de este tema es cuando estudiamos geometría analítica en la prepa, ¿no? En la prepa nos daban 2 puntos. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Ejemplo. Determina la distancia entre el punto 1, que sería 2,2, y el punto 2, que sería 5,6. Así. Ajá. Vamos a graficar esos puntos.
El primer punto se encuentra en 2,2. Y el segundo punto se va a encontrar en 5,6. Por acá más o menos. Punto 1, punto 2. Y queremos la distancia entre esos puntos. Ahí más o menos. Si recuerdan, lo que se hacía en geometría analítica era trazar las proyecciones de esos puntos con los ejes, ¿no? Esas proyecciones eran líneas que iban hacia los ejes. Líneas paralelas, en este caso a la vertical, y perpendiculares a la horizontal, y lo mismo aquí. Si observan, jóvenes, aquí se forma un triangulito, un triángulo rectángulo. Y lo que nosotros buscamos es esta distancia, que viene siendo la hipotenusa de ese triángulo rectángulo, ¿sí? Si recuerdan, lo podemos obtener mediante un teorema de Pitágoras, ¿no? El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Para eso nosotros necesitamos o debemos determinar el valor de los catetos. Aquí hay un valor de x1 que corresponde al punto 1, y aquí hay un x2 que corresponde al punto 2. Aquí hay un y1 que corresponde al punto 1, y aquí hay un y2 que corresponde al punto 2. ¿Vale? Si queremos nosotros encontrar esta longitud y esta longitud, lo que debemos de hacer es al valor que se encuentra más a la derecha, es decir, a x2, desde aquí hasta acá le tengo que restar lo que hay de aquí a acá, y me va a dar eso que está marcado en amarillo. Lo mismo pasa arriba. Desde aquí hasta acá hay un y2, le quito lo que hay aquí, entonces nos queda y2 menos y1. Entonces, por teorema de Pitágoras, d al cuadrado es igual a x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Por lo tanto, d es igual a la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado, que es una particularidad precisamente de este modelito que estamos mencionando. Aquí obviamente se encuentra en Rn, ¿no? No importa si los puntos se encuentran en R2, en R3, en R4. Aquí es un caso particular que nosotros veíamos en geometría analítica. Es un caso particular precisamente de este modelo. Y bueno, ya podemos sacar la distancia, ¿no? Teniendo esos puntos, ¿no? 5,6 y 2,2. Aquí es indistinto la distancia porque no es una distancia dirigida, entonces este puede ser x2, y2 y este x1, y1. Entonces la distancia va a ser la raíz cuadrada de x2, que es 5, menos 2 al cuadrado, más 6 menos 2 al cuadrado. La distancia entre esos puntos va a ser 5 menos 2 es 3 al cuadrado, más 6 menos 2 es 4 al cuadrado. La distancia va a ser 9 más 16, y 9 más 16 nos da 25. La raíz de 25 es 5.
5 unidades. Esa es esta distancia. Esa distancia entre ellos es 5 unidades. ¿Vale? ¿Dudas o preguntas, jóvenes? No, profe. Está muy sencillo eso, ¿no? Porque obviamente ya es algo que alguna vez ustedes vieron, ¿no? ¿Dudas o preguntas? No, profe. Todo bien. Vamos a hacer otro ejemplo y pasamos a otro tema. Por ejemplo, en este caso, los puntos, el punto 1 y el punto 2, se encuentran en el mismo espacio vectorial, en R4, ¿no? Podemos sacar la distancia entre ellos. Graficarla no va a ser posible, pero sí vamos a poder encontrar su distancia, ¿no? La distancia va a ser la raíz cuadrada de 2 menos 0 al cuadrado más 1 menos 1 al cuadrado más 1 menos 1 al cuadrado más 2 menos 1 al cuadrado. La distancia va a ser, esto nos da 0, esto nos da 0, 2 menos 0 es 2, al cuadrado es 4, más 2 menos 1 es 1, al cuadrado es 1, raíz de 5. La distancia del punto 2 al punto 1 es raíz de 5 unidades. ¿Vale? ¿Dudas o preguntas, jóvenes, con esto? De momento no, profe. Bien, entonces vamos a ver el tema ahora de ángulo entre vectores. Obviamente cuando se forman dos vectores, tenemos un vector y otro vector.
Si esto es U y esto es B, en realidad se forman dos ángulos. ¿Sí? Un ángulo menor y un ángulo mayor. Bueno, en este caso el ángulo menor va a ser el que nosotros vamos a estar buscando. Ese ángulo menor siempre se va a encontrar entre 0 y 180 grados. Si mide más de 180 grados, se convierte en el menor, ¿no? Entonces aquí este vamos a llamarle teta y este en realidad es 360 grados menos teta. ¿Vale? Bien. Para determinar el ángulo entre dos vectores, aquí vamos a poner el ángulo entre dos vectores, más o menos vamos a poner entre los vectores U y B. Es el ángulo no negativo y menor de los dos ángulos que se forman al intersecar los vectores. Cuando se intersecan, se forman dos ángulos, el ángulo teta y el ángulo mayor. Nosotros vamos a buscar el ángulo teta de la siguiente forma. Teta, bueno, vamos a utilizar la ley de los cosenos. Aquí vamos a poner lo siguiente. Coseno, bueno, voy a ponerlo con rojo, ¿no? Coseno de teta va a ser igual a el producto punto de B por U entre el producto de la norma de B por la norma de U. Y en realidad lo que nosotros queremos es a teta, no al coseno de teta. Por lo tanto, teta va a ser el arco coseno de ese cociente del producto punto de B por U entre el producto de la norma de B por la norma de U. ¿Vale? Cópienlo y ahorita vamos a hacer algunos ejemplos. Ok, vamos a ver un ejemplo.
Vamos a calcular el ángulo entre los vectores B. El vector B se encuentra en R4, cuyas coordenadas son 2, 3, menos 4, 0. Y el vector U, cuyas coordenadas son 5, menos 3, 1 y 0. Al tener ambas entradas últimas 0, pues en realidad ese vector se encuentra en R3, pero bueno, vamos a dejarlo así como si estuviese en R4, ¿no? Entonces vamos a calcular en principio el producto punto de ambos. ¿Sí? Aquí vamos a ponerlo. Solución. Se determina el producto punto. Producto escalar, que es el numerador. Recuerden que el producto punto, producto escalar, nos va a dar precisamente un número, un escalar. ¿Sí? Aquí B por U va a ser igual a 2 por 5 más 3 por menos 3 más menos 4 por 1 más 0 por 0. Entonces B por U nos va a dar 10 menos 9 menos 4 más 0. Es decir, B por U, 10 menos 9 es 1, 1 menos 4 es menos 3 más 0 es menos 3. Y ya tenemos nuestro producto punto, que es el numerador. Ahora vamos a determinar, encuentran las normas de los vectores. Es algo que también nosotros ya sabemos hacer. La norma de B viene siendo la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 3 al cuadrado más menos 4 al cuadrado más 0 al cuadrado. Por lo tanto, la norma de B nos va a dar 4 más 9 más 16 más 0. Es decir, la norma de B, 16 más 4 es 20, más 9 sería 29. Raíz de 29. Y en el caso de la norma de U, sería la raíz cuadrada de 5 al cuadrado más menos 3 al cuadrado más 1 al cuadrado más 0 al cuadrado. Por lo tanto, la norma de U es igual a 25 más 9 más 1 más 0. La norma de U sería la raíz de 9 más 1 nos daría 10, 10 más 25 sería raíz de 35. Y ya tenemos el producto punto y tenemos ambas normas. Entonces, con dichas normas y con el producto punto, pues ya sacamos el ángulo, ¿no? Entonces aquí vamos a poner entonces, coma, el ángulo entre los vectores es teta es el arco coseno del producto punto. El producto punto nos dio menos 3 entre el producto de raíz de 29 por raíz de 35. Y listo, ¿no? Aquí observen, en la división nos va a dar negativa. Ahorita vamos a hacer una acotación, ¿no? Si el producto, aquí vamos a poner una nota. Nota. Si el producto punto U por B o B por U, como sea, es mayor a 0, es decir, positivo, el ángulo de los vectores se va a encontrar entre 0 y pi medios, es decir, entre 0 y 90. Pero si el producto punto nos da algo negativo, como en este caso, el ángulo se va a encontrar entre pi medios
y pi. Es decir, el ángulo va a ser mayor a 90, pero menor a 180. Si el producto punto es positivo, entonces el ángulo que andamos buscando se va a encontrar entre 0 y pi medios. Es decir, entre 0 y 90 grados. ¿Vale? Entonces, eso lo podemos sacar en la calculadora. Y en la calculadora, obviamente, van a tener que poner shift. Bueno, para encontrar ese arco coseno va a ser segunda función, shift coseno, paréntesis, de menos 3 entre el producto de la raíz de 29 por la raíz de 35. Le dan igual y les da el ángulo de 95 grados, 95.40, 32, ¿no? Esos son grados. Y en las calculadoras también, en las calculadoras científicas, está la tecla de grados, minutos y segundos, ¿no? Hay una tecla. Entonces la apachurran y les da que teta es igual a 95 grados, 24 minutos y 11.69 segundos. ¿Sale? Y eso es, aquí se corrobora lo que estábamos mencionando, ¿no? Como el ángulo, perdón, como el producto punto es negativo, como en este caso, el ángulo, buscamos, es mayor a 90, pero menor a 180. ¿Sale? Ese es el ángulo. Entre esos dos vectores. Háganlo esto en su calculadora para que vean que sí sale eso, ¿no? Dijo que metiéramos shift y coseno para Sí. que sea. Es que bueno, yo ya hice la operación, pero me da error. ¿Cómo? A ver. Ya hice las operaciones, pero me da error en la calculadora. Bueno, para empezar, si quieres puedes multiplicar primero raíz de 29 por raíz de 35, ¿no? Ajá. Y te da la raíz de 1015. A ver, primero saca eso. Primero saca menos 3 entre la raíz de 1015. Y te da una cantidad negativa que es menos 0.094164. A ver, primero saca eso. Sí, me da resultado de menos .1114. ¿Cómo? Te debe dar menos 0.094116. Menos 3 entre la raíz de 1050. Porque 29 por 35 es 1050. Sí, sí, profe. ¿Sí te da eso? Sí, Ok, ahora vas a apachurrar la tecla de Shift que se encuentra en amarillo. ajá. Shift y luego coseno y le pones, hay una tecla que dice ANS, es decir, lo anterior. Lo anterior es esto. Ah, sí, profe. Sí, ya me dio el resultado. ¿Sí? Sí, profe. Eso creo que alguna vez también lo debieron de haber hecho, al menos en R2 y en R3, creo yo, no estoy tan seguro, pero en cálculo vectorial, análisis vectorial, no sé cómo le llaman ahí en una de las materias de física que llevan ustedes, ¿no? Pero bueno, como sea. ¿Sí? Sí, profe. Gracias. Ok.
¿Más dudas o preguntas? No, profe. Ok, ya vimos distancia entre puntos, ya vimos ángulo entre vectores. Ahora vamos a ver el tema de cuando dos vectores son perpendiculares, también dicho de otra manera, ortogonales, y cuando son vectores paralelos. ¿Sale? Entonces vamos a ponerlo así. El siguiente tema es vectores paralelos y ortogonales. ¿Sí? Vamos a ponerlo así. Dos vectores U y B que pertenecen a Rn son ortogonales, entre paréntesis perpendiculares. ¿Sí? Coma, si el ángulo entre ellos es de 90 grados. Y debe cumplir que U sea diferente de 0, el vector B sea diferente de 0, pero U por B, el producto punto nos dé 0. Para el vector nulo diferente de 0, U, para el vector B diferente de 0, debe de cumplirse que el producto punto entre ellos nos dé 0. ¿Por qué 0? Porque aquí nosotros vamos a recordar que, bueno, estamos hablando de la función coseno, ¿verdad? Pues nosotros sabemos que el coseno de 0 grados o el coseno de 0 es 1. El coseno de pi medios, es decir, de 90, es 0. El coseno de pi es menos 1. Y el coseno de 2pi es igual a 1. Bueno, aquí habría que poner todavía el coseno de 3 medios de pi. También es 0. Y el coseno de 2pi nos da 1. ¿Verdad? Entonces, si dos vectores, es un vector el cual es perpendicular a otro vector, el ángulo que forman es de 90 grados. Y si eso sucede, entonces el coseno de 90 ya vimos que es 0. Y aquí tenemos en la fórmula, no importa el valor de las normas, o sea, el valor del denominador no importa. Lo que importa es el valor del numerador. Y ese valor de ese numerador debe de ser 0. 0 entre cualquier cosa nos va a dar 0. Por eso se dice que el B por U o U por B, el producto punto entre ellos, nos debe de dar 0 si es que dos vectores son ortogonales. Vamos a ver un ejemplo. Ejemplo. Determina si los vectores U y B
son ortogonales. El vector 2,2 y el vector menos 3,3 son ortogonales. Entonces, primero podemos graficarlos. Esto es X, esto es Y. El primer vector me dicen que es 2,2. 2,2. Y el otro vector me dicen que es menos 3,3. Entonces debemos demostrar que este ángulo que forman entre ellos es de 90 grados. Basta con encontrar su producto punto, ¿no? Demostración. U por B nos debe de dar 0. Entonces U es 2 por menos 3 más 2 por 3. Y eso nos debe dar 0. Menos 6 más 6 nos da 0. 0 es idéntico a 0. Por lo tanto, los vectores, ¿qué dice? Los vectores no sé qué hice. Ahí está, ¿no? Los vectores U y B ortogonales. Los vectores U y B son ortogonales, ¿no? Ahí está. ¿Dudas o preguntas, jóvenes? Profe, Sí. y en el caso de que el ángulo no sea de 90, sea por ejemplo de
45. Aún así, la parte superior debe ser 0. No. Si el ángulo es de 45, el producto punto no te va a dar 0. Entonces sería solo con 90 grados. Sí. Va. Está bien, profe. Para que sean ortogonales, su producto punto te tiene que dar 0. Es esa fuerzas. Si te da otra cosa diferente de 0, los vectores ya no son ortogonales. Sí, profe, gracias. Vamos a ver otro ejemplo. Nos dan el vector U, que es el vector menos 3, menos 1, y el vector B, de coordenadas K, 4. Nos piden determinar el valor de K para que ambos vectores sean ortogonales. ¿Qué podemos hacer ahí, jóvenes? Multiplicar el vector. Bueno, los vectores. Y luego, Igualar a 0. así es. Vamos a poner solución. ¿Escucharon a su compañero? ¿Cómo te llamas? Israel Sánchez. Lo que dice Israel es, pues vamos a multiplicarlos y el producto de ellos nos tiene que dar 0 para que sean ortogonales, es lo que hace ratito acabamos de mencionar, ¿no? Y listo. El valor de K debe de ser menos 4/3 para que esos dos vectores sean ortogonales. Si vale cualquier otra cosa, esos vectores no van a ser ortogonales. Entonces, fíjense bien, el vector U va a estar dado por y B va a ser menos 4/3, y podemos graficarlos, ¿no? Para ver que en efecto se cumpla eso. El vector U
es menos 3, menos 1. Por ahí está más o menos. Y el de vector B dice que debe de ser menos 4 tercios, 4, es decir, menos 4 tercios es menos 1.3 periódico, por aquí, y 4, más o menos por ahí. Uh-huh. Ahí está. ¿Sale? Esto es el eje X, este es el eje Y, y ahí están graficados, ¿no? Esos vectores son ortogonales, y para que eso cumpla, el valor de K ya lo encontramos, ¿no? ¿Dudas o preguntas, jóvenes? No, maestro. No, profe. Bien, fíjense bien, vamos a ver ahora qué debe de pasar para que dos vectores sean paralelos. Dos vectores U y B que pertenecen a Rn van a ser paralelos si existe un K que pertenezca a los reales, es decir, un escalar que pertenezca a los reales, tal que un vector B sea igual al producto de ese escalar por el vector U. ¿Sí? Aquí van a suceder dos cosas. Ajá. En un momento dado van a ser paralelos, pueden tener el mismo sentido. Bueno, dos vectores son paralelos si no importa su magnitud. Si tienen la misma dirección y pueden tener el mismo sentido o sentido opuesto. ¿Sí? Si el ángulo, aquí vamos a poner, si el ángulo θ es de 0 grados, entonces tienen el mismo sentido. Pero si el ángulo θ es de 180 grados, entonces tienen el sentido opuesto. ¿Vale? Por lo que hace ratito mencionábamos acá, ¿verdad? Coseno de 0 es 1, coseno de pi o 180 es menos 1. ¿Sí? Vamos a regresarnos acá a estos vectores. ¿Quién me podría dar un vector? Dados esos vectores, obsérvenlos, tenemos B y tenemos U. Quiero un vector paralelo a B y con él
mismo sentido. Después quiero un vector paralelo AB, pero con sentido opuesto. El vector B es el que está en rojo. Díganme un vector que sea paralelo a B, que tenga el mismo sentido, y otro que tenga un sentido opuesto. Vean esto de aquí. Díganme un escalar, el que quieran. Tres. Ok. Si K es igual a 3, obviamente aquí K al ser 3 es mayor a 0. Va a tener el mismo sentido. Entonces, un vector W va a ser igual a 3 por el vector B. 3 por el vector B, que es menos 4 tercios, 4. Su compañero hábilmente dijo el escalar 3 para, yo pienso, para quitar este 3 de aquí. Más por menos es menos. 3 por 4, 12. 12 entre 3 es 4. Y 3 por 4, 12. Puede hacer cualquier escalar, pero su compañero dijo 3. ¿Por qué? Pues porque se le pegó la gana y está bien. Entonces ese vector W, jóvenes, va a andar por acá. Menos 4. 1, 2, 3, 4. Y 12 por acá arriba, ¿no? Va a tener 3 veces, o va a ser 3 veces la magnitud de B, de ese vector W. Va a ser 3 veces la magnitud de B. Y va a ser paralelo y va a tener el mismo sentido. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Aquí K, ¿por qué su compañero lo eligió así? Porque se le pegó la gana y él fue el que contestó. Pero puede ser cualquier K, obviamente que pertenezca a los reales. Ahora sí, ya contestamos este de aquí. Si queremos contestar el segundo, pues bien hábiles, ¿no? Si K es igual a menos 3. Si es negativo, entonces va a tener un sentido opuesto. Esto vamos a llamarlo W1 y vamos a encontrar un W2. Menos 3 por menos 4 tercios, 4. W2 va a ser menos por menos más. 4, menos 12. Entonces, ese nuevo vector va a andar por acá. Va a ser 3 veces ese vector rojo. 1, 2, 3. Y en sentido opuesto. ¿Vale? ¿Sí? Sí, profe. Está fácil, ¿no? No ofrece así grandes dificultades, ¿no? Esto. Si ya descargaron GeoGebra, todo esto lo pueden checar con GeoGebra, ¿no? Aquí yo también tengo GeoGebra, pero en la tablet es un poquito más, es menos ágil que en la computadora. Si lo pueden descargar en su compu es mucho mejor GeoGebra.
¿Dudas o preguntas, muchachos? No, profe. Bien, vamos a ver otro ejemplo. Y lo mismo podemos sacar algún vector paralelo a U, ¿verdad? Uh-huh. Si quisiéramos, por ejemplo, un vector paralelo a B de sentido opuesto y con la misma norma, ¿cuál sería ese vector? Paralelo a B, sentido opuesto y con la misma norma. ¿Podría ser el mismo vector B, pero con diferente signo? Ok, entonces, ¿cuál sería? Sería 4/3, menos 4. Así es, ¿verdad? K lo cambias por -1 por menos 4/3, 4 y te da 4/3, menos 4. Y va a ser paralelo a B, ¿sí? Va a tener la misma dirección, el mismo sentido, perdón, la misma dirección, el mismo ángulo, pero el sentido opuesto. Y eso lo garantizamos con el signo negativo. Y que tenga la misma norma, pues lo multiplico por 1. Y lo único que estoy haciendo es reflejarlo, ese vector B. ¿Sí? O sea, aquí ya se empiezan a conjugar prácticamente todos los elementos que hemos venido viendo, ¿no? Norma de un vector, obviamente producto punto. El producto punto nos va a servir para lo que es el ángulo entre dos vectores y algunas particularidades de esos vectores, ya sea que sean vectores paralelos o que sean vectores ortogonales. ¿Vale? Vamos a ver otro ejemplo. Hay que determinar un vector que sea paralelo al vector B y que tenga una norma de 2.5 que sea paralelo, pero que tenga un sentido opuesto.
¿Qué debemos de hacer ahí, jóvenes? ¿Qué se les ocurre? Con la fórmula de la norma, como que despejar. Como despejar. Ok. Voy a graficarlo, no es obligatorio, pero a mí, bueno, siempre que está en R2, en R3, me parece bastante útil las gráficas porque pues nos ilustran lo que puede estar pasando, lo que va a pasar, ¿no? El vector es menos 2,3. Y tenemos que encontrar un vector que sea paralelo a ese mismo vector, pero que tenga un sentido opuesto. Entonces, con ese mismo vector voy a conjeturar. Voy a conjeturar un vector por acá. Ese vector punteado en rojo va a ser paralelo, va a tener sentido opuesto, pero debe de tener una norma de 2.5. Entonces, nosotros sabemos que ese vector, a este le llamamos B, a ese vector W va a estar dado por K por B. ¿Estamos de acuerdo? Y tenemos que encontrar el valor de K, que en este caso sería K por menos 2,3. Es decir, W va a ser menos 2K, 3K. ¿Sí estamos de acuerdo? Tenemos que encontrar el valor de la escalar. Ahora, podemos sacar la norma de W y sería menos 2K al cuadrado más 3K al cuadrado. La norma de W sería 4K cuadrada más 9K cuadrada. Nos daría 13K cuadrada. Es decir, la norma de W sería más menos K por raíz de 13. ¿Sí? A ver, revísenlo. Sí, profe. Ok, pero la norma, jóvenes, nos dicen que debe de darnos ¿cuánto? 2.5.
2.5. ¿Qué K voy a tomar? ¿La positiva o la negativa? ¿La negativa? ¿Por qué? Porque es del lado contrario y dice que sentido contrario, ¿no? Sentido opuesto, así es. ¿Sí? ¿Sí escucharon todos? A ver, repítenlo otra vez. ¿Por qué K es negativo? Porque en el problema dice sentido opuesto. Así es, esa es la razón. Ajá. Pueden existir dos vectores, ¿no? Pero el que nos piden ese es el de sentido opuesto, por lo tanto vamos a tomar el valor de K negativo. Entonces vamos a despejar y K va a ser igual a menos 2.5 entre raíz de 13. Ese 2.5 es como si tuviésemos 5 medios, entonces K es igual a menos 5 entre 2 veces la raíz de 13. Ese es nuestro valor de K. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, fíjense bien. Ajá. ¿Cuál sería? Bueno, ya encontramos el valor de K, ¿no? Pero no hemos encontrado el vector todavía. ¿Cuál sería el vector? El vector que buscamos, porque nada más hemos encontrado acá. Observen. ¿Qué tenemos que hacer, jóvenes? Despejar B, el vector V. No, el vector V es el que tú tienes. Ah, Tú quieres al vector W. Entonces, Multiplicarlo ya por la K, ¿no? multiplicarlo por la K que obtuvimos, así es. Entonces, W viene siendo menos 5 entre 2 veces la raíz de 13. Es un escalar. ¿Está feo con ganas? Pues sí, pero es un escalar. Por el vector B, que es menos 2. Entonces, W viene siendo menos por menos más. 2 por 5, 10. 10 entre 2. Nos quedaría 5 entre raíz de 13, coma, menos por más, menos 3 por 5, 15 entre 2 veces la raíz de 3. Y si observan, el vector que nosotros conjeturamos de manera gráfica, X es positivo, mientras que Y es negativo. Aquí está. X es positivo y Y es negativo. Ese es el vector W, o bueno, el vector, llámenle como se les pegue la gana, pero yo lo llamé W. ¿Cómo podemos comprobar que ese vector que estamos dando como resultado es correcto? Graficando. Sí, pero pues las gráficas solamente, bueno, pues es una manera, otra manera de forma analítica, ¿cómo lo haríamos? Igualando. No, acuérdense, esos vectores, ¿cómo deben de ser?
Paralelos. Paralelos. Y si son paralelos, el ángulo debe de ser ¿cuánto? 0 o 180. En este caso, ¿cuánto debe de ser? 80. 180, porque Porque son paralelos. el sentido es opuesto, ¿verdad? ¿Sí lo ven? Entonces, ¿qué haríamos, jóvenes? Pues verificar en principio que este vector, su norma, debe de darnos ¿cuánto? 2.5 para empezar. Y después que este vector que estamos proponiendo W sea paralelo al vector B. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ángulo entre dos vectores. Así, ¿no? Entonces, primero, ¿sí?, la norma de W sería 5 sobre raíz de 13 al cuadrado más menos 15 sobre 2 veces la raíz de 13 al cuadrado. 5 al cuadrado nos da 25. Raíz de 13 al cuadrado nos da 13 más 15 al cuadrado nos da 225. La raíz de 13 con la potencia se va a eliminar, nos va a quedar 13. Y 2 al cuadrado es 4. Y 4 por 13 nos da 52. Entonces la norma de W, el común denominador aquí es 52. 52 entre 13 es 4 y 4 por 25 es 100. Y nos da 325 entre, bueno, 52, así, ¿verdad? Si ponemos 325 entre 52, si simplificamos nos da, sacamos treceava arriba y treceava abajo y nos queda 25 cuartos. La raíz de 25 es 5, la raíz de 4 es 2. Y ya está. La norma del vector debe de darnos 2.5. ¿Sí? Ya, ese vector ya cumple una condición. Ese vector tiene una norma de 2.5. Ahora debe de ser paralelo al vector W, digo al vector 1. Entonces, aquí, coseno de teta va a ser el vector U, no es cierto, el vector B, perdón, por W entre la norma de B por la norma de W. Entonces, teta va a ser el arco coseno ¿de quién? Del producto punto. Vamos a sacar el producto punto, ¿no? Primero, ¿no? B por W. B es menos 2,3.
y el otro vector es este vector feo, ¿no? Entonces, B por W nos va a quedar menos 2 por 5 entre raíz de 13, coma, digo más, perdón, 3 por 15 entre 2 raíz de 13. B por W nos va a quedar menos 10 entre raíz de 13 más 3 por 15 es 45 entre 2 raíz de 13. Común denominador vendría siendo 2 raíz de 13. 2 raíz de 13 entre raíz de 13 sería 2 por menos 10, menos 20 más 45. Y nos quedaría que B por W nos da 25 entre 2 veces la raíz de 13. Ese es el producto punto. Ya tenemos, digo, podemos calcular la norma de B. La norma de B vendría siendo la raíz cuadrada de menos 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. Y la norma de B nos daría 4 más 9, 13. Así, ¿verdad? Y la norma de W ya la sacamos hace ratito, ¿no? Que era 5 medios. Ahí está, ¿no? Por lo tanto, el coseno de teta va a ser el producto punto, que es 25 sobre 2 raíz de 13 entre raíz de 13 por 5 medios. ¿Sí? Coseno de teta nos va a dar ¿cuánto? 2 por 25. Ajá. Entre 5 por 2 por 13. ¿Sí estamos de acuerdo, jóvenes? A ver, déjenme ver el vector 15. Sí. Sí, sí, sí. Y luego, ¿qué nos quedaría? Este 2 con este 2. 25 con 5 nos quedarían 5 acá. 5 entre raíz de 13. No es cierto, 5 entre 13, ¿no? Pero no nos da. ¿Por qué no nos da? ¿Qué estamos haciendo mal, jóvenes? Menos 2,3 y el vector es 5 entre raíz de 13, menos. Es que aquí es menos, ¿no?
Aquí W es menos. Y yo no lo puse menos aquí. Entonces aquí es menos. Menos. Y aquí es menos. Entonces nos da menos, claro. Esto nos debe de dar 65. Aquí es menos. Aquí es 65. Ok. Entonces, ahora sí. Sería 2 por 65. Y el signo menos lo dejamos aquí. Este 2 con este 2, ahora sí. Y 5 por 13 nos da 65. Y esto nos da menos 1. Ahora sí. Coseno de teta es menos 1, por lo tanto, teta es el arco coseno de menos 1, y entonces teta es igual a un pi radiano, lo que es lo mismo, 180 grados, ¿no? Que son estos de aquí. ¿Sale? Me había comido un signo, ¿no? Me había comido este signo menos. No lo había puesto aquí. ¿Sale? Y ya con eso comprobamos que ese vector, en efecto, es el correcto, es decir, es ese vector W, ¿no? Cumple con la condición de tener una norma de 2.5, ser paralelo a B, pero de sentido opuesto. Y al ser paralelo de sentido opuesto, el ángulo debe de ser 180. ¿Sale? ¿Dudas o preguntas, jóvenes? Creo que no, profe. Obviamente están un poquillo laboriosas, pero no es algo que ustedes no puedan hacer, ¿no? Bien. ¿Cuándo tenemos clases nosotros? Mañana, profe. Mañana, ¿verdad? Mañana tenemos... Voy a ponerles un problemita. Y lo resuelven para mañana. Mañana me dicen cuál es el resultado, o si lo tienen antes, pues lo publican ahí en la plataforma. Bueno, más bien no determina, encuentra.
¿Vale? Dado el vector B, que se encuentra en R5, el vector es 1,0, menos 1,2,1. Hay que encontrar un vector, llámale como quieras, W, U, o como quieras, pero que ese vector sea ortogonal a B, que ese vector tenga una norma de 4. Si estuviese en R2, este sería el vector B. Queremos un vector que sea ortogonal, llámale W, que sea ortogonal y que la norma de W te dé 4. ¿Sale? Piénsenlo y háganlo. Si lo acaban antes, pues lo suben ahí a la plataforma y si no, pues lo checamos la siguiente clase. ¿Vale? Va. Voy a dejar de compartir. Y vamos a dejar de grabar.